asumió el poder en la década del 90. Nació el 28 de julio de 1938. Fue hijo de migrantes japoneses que llegaron al puerto del Callao en los años 30. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de la Merced y en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte en Lima. Posteriormente, ingresó a la Universidad Agraria, donde se graduó de ingeniero agrónomo en 1961. Su afición por las matemáticas y las estadísticas se afirmó cuando siguió estudios de posgrado de física pura en Francia y máster en ciencias matemáticas en Estados Unidos. En la Universidad Nacional Agraria, tras varios años de dedicarse a la enseñanza, fue nombrado posteriormente decano de la Facultad de Ciencias y rector de la misma universidad entre 1984 y 1989. En el año 1987 fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Su preocupación por los temas nacionales lo animó a conducir un programa de debates en esta casa televisiva, Concertando, por las que desfilaron numerosos personajes de la época. En 1974 contrajo matrimonio con Susana Higuchi, con quien tuvo 4 hijos. Keiko Sofía y Kenji fueron quienes después abrazaron el camino de la política. Hiro y Sashi decidieron tomar otro rumbo profesional. Al finalizar la década de los 80, el país vivía una etapa muy difícil en lo económico y social. Sumado al terrorismo asusado por Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, junto al accionar de la mano homicida del movimiento revolucionario Tupac Amaru, habían quebrado la estabilidad política y social del país con miles de muertos, recurriendo a asesinatos y cochebombas. Teníamos una situación difícil en el país. Alberto Fujimori, con su movimiento Cambio 90, logró vencer a Mario Vargas Llosa para convertirse en presidente de la República. En su primer quinquenio a nivel político, Alberto Fujimori no logró armonizar sus propuestas con la oposición en el Congreso. Ante la difícil situación económica, su gobierno tomó la más drástica decisión de sincerar los precios de los principales productos de necesidad popular, debido a los desmedidos subsidios que gozaban, los excesivos gastos fiscales y los altos intereses que demandaba el pago de la deuda externa. El shock económico de agosto de 1990 fue la opción que se tomó entonces, y la misma fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Hurtado Miller. Fueron años muy difíciles, pues los encargados de la política pública tuvieron que realizar reformas estructurales en la economía y una serie de privatizaciones de empresas públicas colapsadas, junto a una reestructuración de la deuda externa con los organismos internacionales y la banca privada internacional. El conflicto político con los partidos se agudizó. Fue entonces cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso el 5 de abril, realizando lo que se conoce como el autogolpe. Su gobierno lo denominó como un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Posteriormente, frente a presiones de organismos internacionales, se convocó a un Congreso Constituyente Democrático que dio como resultado, tras un referéndum, la promulgación de la Constitución Política de 1993. La lucha contra el terrorismo fue incansable. Fueron cayendo los principales cabecillas de las hordas terroristas como Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos. Lamentablemente, en medio de la política antisubversiva del gobierno de Fujimori, los excesos de parte de fuerzas del orden terminaron con polémicos casos como la matanza de Barrios Altos y la Cantuta en 1992. Si en lo económico Alberto Fujimori logró importantes avances para el país, así como la lucha contra el terrorismo, también quedó atrapado en su accionar político por las recomendaciones de su ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Resultados que, luego, terminaron en graves acusaciones de corrupción, involucrando a muchos integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales. No podemos olvidar que en su mandato también se cerró el capítulo de los constantes enfrentamientos con Ecuador. Se logró la paz en Tiwinsa con la firma del Tratado de Brasilia suscrito el 26 de octubre de 1998 entre Alberto Fujimori y Yamil Mahuad. Además, en 1997 enfrentó al MRTA
y dispuso la estrategia militar y de alta ingeniería llamada Chavín de Huántar. Una operación exitosa para la retoma de la casa del embajador de Japón que por varios meses mantuvo en vilo al país. Solo un rehén falleció, el magistrado Carlos Giusti. Alberto Fujimori, en su tercer mandato, abandonó el país luego de asistir a una conferencia internacional en Brunei. La justicia fue tras él y se estableció por muchos años en Japón, la tierra de sus ancestros. Finalmente, tras una serie de requerimientos de la justicia penal, fue extraditado desde Chile en el año 2007 y juzgado por los delitos que lo llevaron a la cárcel. Llegó al Perú y tras una serie de audiencias judiciales fue sentenciado a 25 años de prisión. Años después fue indultado.